¿Y ustedes pueden despedirse? Pero no es todo, que es imposible dejar la traición. Todos iremos al infierno, pero en el infierno seremos mejores, absolutamente. Es todo lo que soy. Existía un grupo de mercenarios casi desconocido, cuya fama empezó a crecer poco a poco. La gente negaba que realmente existieran esos soldados rusos pagados para actuar siempre en lugares de interés para la Federación Rusa. Se decía poco sobre quiénes eran y había dudas sobre quiénes serían sus líderes. En los reportajes solo aparecían enmascarados. Su inicio fue notorio en Ucrania, todavía en 2014. Ayudando a las milicias separatistas prorrusas. El nombre vino de ahí cuando un ex soldado de las fuerzas especiales rusas asumió su mando. Su apodo era Wagner debido al músico tan amado por el grupo del pequeño bigotito de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre verdadero era Dmitry Putkin y existían pocas imágenes sobre él. La foto que más destacaba era con tatuajes que se referían justamente al grupo del bigote. El grupo Wagner fue un actor activo en Ucrania en esa época, con la posibilidad de que Rusia negara cualquier presencia militar en la zona, pero no se detuvo ahí. El grupo creció, con Yevgeny Prigozhin convirtiéndose en su principal representante. Este hombre, llamado el cocinero o el jefe de Putin, fue encarcelado en la era soviética y después comenzó una carrera como vendedor de hot dogs, para después convertirse en dueño de restaurantes y una de las figuras al servicio del presidente ruso. Lo que era necesario que Rusia hiciera sin asumir la culpa, él lo haría. Sus militantes participaron en derrocamientos de gobiernos y entrenamientos militares. En África se convirtieron prácticamente en dueños de minas de diamantes. En Siria, sus ataques de Qa aseguraban el control sobre centros de producción de gas y petróleo. En ese último país, el grupo ganó tanta fama que incluso tuvo un símbolo nuevo, tal vez más emblemático que la calavera blanca sobre el fondo negro. Cuando un desertor del ejército sirio cayó en manos de los mercenarios, el propio Utkin decretó su ejecución. El hombre sufrió cuando los soldados lo torturaron a martillazos, rompiéndole los huesos. Oídos y manos insensibles a los gritos continuaron con la ejecución, terminando con un trágico desmembramiento y los restos mortales incendiados. A partir de entonces, el martillo se convirtió en uno de los grandes símbolos del grupo Wagner. La fama de los mercenarios, también llamados músicos o la orquesta, ya aumentaba en ese tiempo. Se difundió por el mundo como un secreto que todos conocían, pero que todos también negaban. Principalmente los rusos, siempre orgullosos de los mercenarios que no existían. Algunos reconocían el riesgo. El FBI puso a Prigozhin en la lista de los más buscados y ofreció una recompensa de $250,000, el propio Prigozhin. Envió su dirección completa a la agencia estadounidense y pidió el dinero. Aparentemente, el FBI le quedó a deber al mercenario. Cuando la invasión de Ucrania comenzó en 2022, surgieron noticias de que asesinarían a los Zelensky. Iniciaron una disputa con el grupo de mercenarios Redwood en la que Prigozhin amenazó de muerte a sus enemigos. Al final, Redwood sufrió tantas bajas en la guerra que perdió cualquier oportunidad de prominencia. El grupo Wagner creció. Y Rusia perdió toda la vergüenza de decir a quién servía. Los mercenarios avanzaron sobre las ciudades usando tanques T-90 y BMPs del ejército. Prigozhin voló en un avión Su-24 de las Fuerzas Armadas. Y durante meses, muchos meses, lucharon para tomar ciudades como Bakhmut y Soledad, convirtiéndolas en la única gran victoria rusa desde la invasión. Hasta mediados de 2023, los actos de la orquesta dejarían a algunos tan impresionados que llegarían a admirarlos, con los encapuchados que arrojaron martillos contra la embajada de Finlandia. Otros los verían más por los crímenes de guerra. Y los reconocerían por la característica de reclutar prisioneros y enviarlos en oleadas contra las fuerzas ucranianas.
al punto de llenar cementerios en Rusia. La fama implacable de criminales de guerra aumentó cuando 2 desertores fueron puestos frente a las cámaras y sintieron el peso del martillo sobre sus cabezas. Prigozhin parecía no importarle eso y se burlaba del impacto que causaba en el mundo. La confianza de los mercenarios era tanta que cuando fueron declarados como grupo terrorista por muchos países, mandaron como regalo sus mazos de ejecución para decir lo que pensaban de eso. En otro video, un ex desertor apareció de la misma manera que el primero y parecía haber sido ejecutado con el mazo. Sin embargo, días después, el propio maestro de la orquesta apareció junto a él, avisando al mundo que todo era una macabra broma. La confianza alcanzaría su punto máximo cuando terminaron las batallas de Bakhmut. En ese momento, todas las relaciones se deterioraron. Prigozhin se había convertido en una figura pública. El grupo Wagner, con sus oleadas de mercenarios y exprisioneros, ahora eran héroes con el agradecimiento del propio Putin. Pero Prigozhin no estaba satisfecho. Sus videos enviaban mensajes a los líderes del Ministerio de Defensa, Shoigu y Gerasimov. Eran grabaciones llenas de ira. Algunas señalaban cadáveres de soldados que perdieron la vida por la falta de municiones, deliberadamente hecha escasa por los políticos. La relación fue casi tan envenenada como el té de polonio. La gota que colmó el vaso fue la orden de que todos los voluntarios y mercenarios que pretendían luchar por Rusia se sometieran al Ministerio de Defensa firmando un contrato. Eso quitaría toda la independencia del grupo Wagner. En esa época, las escaleras y ventanas ya se habían vuelto peligrosas para aquellos que estaban descontentos con Putin, y con la osadía de sentirse libres para expresarse sobre el tema. Tener mucho dinero no significaba seguridad. Las escaleras son peligrosas, no importa cuántos guardias de seguridad tenga la persona, y ninguna cantidad de dinero compra la habilidad de volar por la ventana sin paracaídas. Vasily Melnikov, director general de una empresa médica, su esposa y sus 2 hijos fueron encontrados todos muertos a puñaladas. Pavel Antonov habría sido asesinado tras caer de la ventana de un hotel en el 3er piso. Dmitry Pavotka fue quemado vivo después de quedarse dormido con un cigarro encendido. La lista de infortunios continuaba con hasta 40 muertos ya en 2023. Desde el inicio de la invasión en 2022, la situación entre Prigozhin y el Ministerio de Defensa se volvería insostenible, con una serie de ironías y extremos que solo tendrían sentido en el más extraño de los guiones. Las teorías de conspiración solo crecerían, así que prepárate para los eventos más extraños e irónicos de esta historia. Los primeros problemas comenzaron con la salida de las tropas de Bakhmut después de la victoria. Los músicos encontraron la ruta llena de minas, un lugar por donde los ucranianos no pasarían, solo los aliados. Mientras retiraban las minas, fueron atacados. La incompetencia de los atacantes permitió que los mercenarios se recuperaran de la sorpresa y tomaran el control, capturando a Livia. Ese oficial del ejército ruso comentó que hicieron todo por su cuenta, por estar borracho y porque no le gustaba la orquesta. Todo empeoró aún más en junio de 2023. El día comenzó tenso, con un supuesto bombardeo al campamento de los mercenarios por parte del Ministerio de Defensa ruso. Poco después, el líder del PMC Wagner publicó un video acusando al gobierno de mentirle a la población sobre toda la guerra de Ucrania. Prigozhin acusaba al gobierno ruso de mentirle a la población. La federación entró en una guerra con falsas acusaciones sobre la prominencia del nazismo en Ucrania. Lo que Putin quería era más territorio en su política imperialista, solo poniendo a los soldados a sufrir en batallas desastrosas y mal planeadas. Prigozhin acusaba la incompetencia del ejército, que con tanto poder, en vez de dominar rápidamente a Ucrania, fue incapaz al punto de dejar que el país fuera armado.
y se convirtiera en uno de los ejércitos más experimentados del mundo, incluso con una población mucho menor y muchos menos años de preparación. Ahí el caos se apoderó completamente. Los mercenarios dejaron Ucrania y tomaron la ciudad de Rostov, en el sur de Rusia. Las tropas oficiales bajaron las armas en poco tiempo, sin resistencia. El gran centro urbano estaba bajo el dominio del grupo Wagner. En eso, alguien gritó: ¡llamen a los chechenos! Y ellos empezaron a prepararse para el combate. En ese momento, mientras algunos mercenarios esperaban a que el sándwich estuviera listo, un oficial del ejército ruso intentó negociar con Prigozhin, el infame líder de la revuelta. Él no estuvo de acuerdo y aparentemente tampoco quiso esperar por el sándwich. Sus fuerzas siguieron hacia Moscú y los chechenos seguían intentando llegar, disparando sin parar. Videos en TikTok mientras quedaban retenidos por la impenetrable barrera del tráfico congestionado. El general Sergei Shrovikin apareció con una extraña grabación pidiendo que el grupo Wagner retrocediera. Era de los pocos que nunca fueron criticados por Prigozhin y uno de los grandes responsables de planear las defensas en Rusia, principalmente en el sur de Ucrania, donde los ucranianos pasaban un infierno para poder cruzar. Shrovikin fue completamente ignorado ese día caótico. El ejército decidió tomar nuevas medidas. Excavadoras iniciaron el proceso de destrucción de las carreteras. Se usaron vehículos civiles para bloquear a los mercenarios de una manera completamente inesperada y sorprendente. Los camiones en la carretera no pudieron detener a los tanques. El convoy mercenario continuó. Aparecieron los helicópteros K-52 para detener el avance. Sus misiles volaron contra la columna, alcanzando 2 vehículos. El camión era un objetivo demasiado fácil. Estaba detenido en el puente. Explotó, matando a 2 personas que, según los mercenarios, eran solo civiles en el lugar equivocado. También hubo algunos malentendidos con algunos misiles que cayeron en lugares equivocados, y en algunos casos, algunos civiles resultaron afectados. Sus viajes fueron interrumpidos de manera bastante brusca por todo el caos. La columna continuó su camino hacia Moscú. Preparándose para entrar en Voronezh, los K-52 mantuvieron la amenaza desde el cielo, y esta vez contra los vehículos de la columna. Realmente estalló en llamas mientras el fuego ardía cerca de Voronezh. En Rostov, la fila para los sándwiches no avanzaba. La ciudad seguía siendo cada vez más digna de Instagram, con todos los tanques distribuidos. Los educados mercenarios causaron el desorden inicial, pero al menos tuvieron la cortesía de mover los blindados para el servicio de limpieza. Los chechenos seguían disparando, violentos en las redes sociales para pasar el aburrimiento del tráfico. Por su parte, los mercenarios aprovecharon para minar las calles de Rostov. En un tutorial para el Ministerio de Defensa sobre cómo detener una columna enemiga en Ucrania, soldados de las unidades E, formadas muchas veces por exprisioneros al servicio del Ministerio de Defensa, enviaron el mensaje. Estaban del lado de Prigozhin. Algunos chechenos parecían haber llegado a Rostov para ayudar en la situación y el personal del grupo Wagner los encontró y los puso en una coreografía diferente para TikTok. El presidente Putin emitió un comunicado oficial avisando que estaba del lado de sus ministros que tanto eran amenazados por el líder mercenario. Para algunos todo eso pareció débil. La columna continuó. Molestos por un avión militar en el cielo, se encargaron de hacerlo aterrizar, envuelto en llamas, lo que costó la vida de 8 tripulantes. Eso fue en Strelaten. Empezaron a disparar para mostrar lo serio que era su marcha por la justicia. K-52 escapó por poco, soltando sus bengalas. Otros no tuvieron la misma suerte, transformándose en ruinas de millones de dólares en las carreteras de Ucrania. Las palomitas de maíz se agotaban en los estantes. Viendo cómo la trama de esa historia se volvía cada vez más intensa y sorprendente, los mercenarios sabían que necesitaban combustible para continuar la misión. Faltaban 500 kilómetros para Moscú. Comenzaron a iniciar el cerco con las reservas de combustible, pero el gobierno ruso
garantizó que ningún ruso usaría ese combustible, sin importar de qué lado estuviera el ruso. La marcha continuó implacable, sin amenaza que pudiera detener a los 25,000 mercenarios. Decían que estaban participando en la revuelta. Cada vez más hombres bajaban las armas y dejaban que los rebeldes pasaran. Moscú estaba más cerca. Faltaban 200 kilómetros los moscovitas. Sabían que el presidente había dejado la capital porque el momento era muy peligroso. Entonces el sándwich estuvo listo. El presidente de Bielorrusia, un estado vasallo de Rusia, intervino y habló con Prigozhin por el honor de Rusia y para evitar que se derramara sangre rusa. El líder mercenario decidió retroceder. Mientras tanto, las familias de los pilotos de avión y helicópteros revisaban sus pasaportes. Si sus familiares eran realmente rusos o espías de la OTAN en Rostov, la gente aprovechaba los últimos momentos para tomarse selfies y saludaban a los mercenarios. Prigozhin salió de la ciudad con un sándwich caro que costó 3 M8 MPR1, 1 M8, 1 K52, 1 MI35, 1 MI28, 1 IL-22. Algunos millones de barriles de petróleo menos, pero unas cuantas decenas de soldados altamente entrenados. Unos millones de dólares, por lo bajo, desde el cielo. Sun Tzu y algunos pilotos y soldados rusos observaban y aplaudían. Lo que los comentaristas pro-Rusia decían que era un plan magnífico para enviar a Prigozhin a Bielorrusia. El hombre que había llevado a 50,000 mercenarios dentro de Ucrania, había dominado Soledar, había conquistado Bakhmut, enfrentándose a fuerzas especiales ucranianas, había grabado videos en el peor campo de batalla de la guerra, sin ser detectado. Al parecer tenía dificultades para mover a sus tropas y permanecer oculto hacia el país vasallo de Rusia, un lugar al que Putin incluso había enviado algunas bombas nucleares y lo había usado para cruzar las fronteras de Ucrania, para llegar hasta Kiev. Sin duda, el sacrificio de esos pilotos y equipos rusos en esa revuelta falsa fue necesario. Prigozhin recibió un perdón total por eso, en un acuerdo que lo envió a Bielorrusia, donde dejaría a los ucranianos, siempre pensando en que él tenía una idea loca de llegar a Kiev en 3 días, ya que podía lograrlo. Casi alcanzar Moscú en menos de un día, pensando en Bakhmut. Muchas mentes se estremecieron. Los mercenarios que participaron recibieron muchos abrazos al salir de Rostov. Cuando llegó la policía, fue llamada traidora y hostilizada por retirar los tanques, sin que mucha gente aún se hubiera tomado las selfies. Los pobres soldados que querían haberse unido a la revuelta no tuvieron tiempo. Todavía en Ucrania terminaron pidiendo disculpas por todo el malentendido. En medio de todo eso, alguien se olvidó de desconvocar a los chechenos que al día siguiente estaban en las carreteras vigilando una posible toma de poder por parte del grupo Wagner, que desconvocaran a los chechenos. Ya no serían necesarios, había otros planes en mente. Los carteles del grupo Wagner empezaron a ser retirados en todo el país. Parecía que la orquesta realmente había perdido su posición de prominencia. El grupo Wagner terminó, de hecho, en Bielorrusia. El acuerdo sería entrenar a las tropas locales y ser pagado por Putin mientras lo hacían. Una gran cantidad de ellos cruzó la frontera y allí se quedaron, aparentemente cumpliendo lo que se había prometido. En una conversación con el presidente ruso, el bielorruso Alexander Lukashenko dijo que el grupo Wagner pretendía marchar hacia el oeste. Polonia entendió bien el mensaje y se encargó de reforzar su frontera. La amenaza nunca se concretó. Hubo rumores de que los mercenarios salieron de los campamentos debido a pagos menos sustanciales, así como la transferencia de algunos al Ministerio de Defensa, además de algún desacuerdo sobre quién sería responsable.
por mantener financieramente al grupo, ya que Rusia parecía negarse. En ese momento todo el armamento de la orquesta ya estaba confiscado por orden del Kremlin. La mansión de Prigozhin fue allanada, donde se descubrió una gran cantidad de dinero, además de pasaportes e identidades falsas, lo que hizo imposible descubrir dónde estaba él. De hecho, el hombre se mantuvo desaparecido por un tiempo. Sus videos estaban llenos de ira. Desaparecieron. Solo apareció una foto extraña sobre su probable permanencia en Bielorrusia. Un mes después, aparecieron 2 videos en los que Dmitry Utkin hablaba a sus soldados. Una imagen que rara vez se veía, pero en la que él hablaba con orgullo de que la orquesta aún seguía tocando. El mundo seguía girando mientras tanto. En Níger hubo un golpe de estado. La política se movió en lugares donde el grupo Wagner fue esencial para extender la presencia rusa. Tal vez eso haya influido. Prigozhin y Utkin se movieron. Después de meses, el cocinero grabó un video mostrando dónde estaba, pero no se quedó mucho tiempo. Circularon rumores de que Rusia empezaba a minar todas las operaciones del grupo Wagner en África. Fue un periodo turbulento. En ese tiempo, 2 generales rusos fallecieron. Gennady Zhitko había sido el héroe de la Federación Rusa en Siria, pero fracasó profundamente en Ucrania. Murió a los 58 años aparentemente de una larga enfermedad. Gennady Lopirev, de 69 años, falleció en la prisión tras sufrir dificultad para respirar. Estaba preso por recibir sobornos y extrañamente dicen que murió repentinamente por una leucemia no diagnosticada. Él era el gran conocedor de los secretos del palacio multimillonario de Ponte. Además de eso, Sergei Shurovik, desaparecido desde la rebelión, fue removido de su cargo, pero aún no ha aparecido para recibir la noticia. Mientras tanto, Prigozhin y Utkin se desplazaban libremente por Rusia, muy confiados en su acuerdo con Putin. 2 aviones vinculados a los músicos volaban sobre Rusia el 23 de agosto de 2023. Exactamente 2 meses después de la rebelión, el Embraer Legacy 600 volaba sin problemas, según los datos registrados, hasta que dejó de transmitir. Parte de la información, según los canales de Telegram vinculados al grupo Wagner, indica que las comunicaciones fueron cortadas por interferencia electrónica. Poco después, se escuchó un gran estruendo y testigos vieron que el ala se desprendía. El avión cayó del cielo, girando envuelto en llamas de una manera tan impactante como los videos furiosos de Prigozhin. Allí dentro, toda la cúpula del grupo Wagner es consumida por el fuego y la turbulencia, condenada a morir. Mucho antes de que los restos en llamas de la aeronave fueran captados al tocar el suelo, la noticia se difundió rápidamente. De manera totalmente inesperada, Rusia confirmó la presencia de Prigozhin y Utkin en la lista de pasajeros con una rapidez que causó desconfianza en todo el mundo. Poco a poco se filtraron noticias sobre un segundo avión del grupo Wagner, afirmando que sus líderes podrían estar en él. Sin embargo, hubo quienes negaron esto rápidamente. Muchos no querían creerlo. Prigozhin se había convertido en un héroe para los rusos. Aún así, sus cuerpos fueron llevados para ser reconocidos y su celular fue encontrado en el lugar del accidente en la morgue. Su cuerpo habría sido identificado por la ausencia de 2 dedos. Utkin, con sus tatuajes, también estaría confirmado por miembros del grupo Wagner en grupos de Telegram. Se mostraron marcas de fragmentos de misil en las alas. Los estadounidenses dijeron que con certeza el misil no había sido usado para derribar el avión. Muchos sonrieron, dando a entender que entonces solo fue un accidente. Pero luego los estadounidenses dijeron que en realidad era una bomba dentro del avión. Para investigar eso, los rusos la retiraron con mucho cuidado debido al peritaje. El ala que cayó a 3 kilómetros del lugar donde estaban los demás restos. Los memoriales empezaron a esparcirse por el país. Civiles dejaron flores, mercenarios lloraron en muchos lugares. Se colocó un martillo para recordar.
lo que el grupo Wagner ya representaba. Pero no todo fue luto. Cementerios repartidos por Rusia empezaron a ser vandalizados, con algunos memoriales simplemente desapareciendo, para que aquellos llamados héroes de guerra pronto fueran olvidados. Hubo quienes lo negaron y decían que los cementerios solo estaban siendo reconfigurados para otro tipo de homenaje. Aún quedaba la esperanza de que Prigozhin podría estar vivo. En 2019, él fue considerado muerto por un accidente de avión. Viniendo de un jugador como él, no se podría llamar loco a quien creyera en eso. Pero hasta entonces, el liderazgo del grupo Wagner estaba acabado. Y todo lo que se decía de concreto sobre su futuro era que había un protocolo preparado para eso, algo misterioso, que nadie sabía qué tan importante era o qué tan relevante sería. El Ministerio de Defensa continuaría con sus trabajos para eliminar la influencia del grupo Wagner en África, retirando equipos y forzando su salida de varias bases. También muchos mercenarios serían incentivados a jurar lealtad al Ministerio de Defensa. Vladimir Putin pondría en vigor otro decreto que reafirmaría la necesidad de que todo voluntario del ejército firmara un contrato con el gobierno ruso. Las ironías de esta historia son muchas y adecuadas para Prigozhin, un hombre que desafió a todo el país y que hizo por ese mismo país tanto que Rusia echó raíces en lugares donde nunca había estado. Desde la caída de la Unión Soviética, Utkin y su compañero fueron responsables de resguardar al ejército ruso de los peores momentos de la guerra de Ucrania en 2022 y en 2023, con planes que garantizaron aún un paso firme en una guerra difícil. Las acciones del grupo Wagner no se pueden subestimar en Siria, en Libia y en tantos países de África. Era Putin extendiendo su poder sin ensuciarse las manos. Incluso al final, el grupo Wagner fue totalmente útil para el presidente ruso. La trágica caída del avión demostró al mundo que ni un hombre con ejército tendría éxito en derrocar a Vladimir Putin. Sí, muchos especularían que habría fracturas en la columna de mármol del poder en Rusia, pero hasta agosto de 2023, caídas de aviones y drones no sacudían al hombre que tenía el verdadero poder en el país. Lo repito. Cualquier agitación interna es una amenaza mortal para nuestro Estado, para nosotros, como nación. Es un golpe para Rusia, para nuestro pueblo. Y nuestras acciones para proteger la patria de una amenaza así serán severas. Todos los que conscientemente eligieron el camino de la traición, quienes prepararon una rebelión armada, eligieron el camino del chantaje y los métodos terroristas, recibirán un castigo inevitable. La muerte no es el final. Es solo el comienzo de algo diferente. Todos caemos en el fuego, pero en el fuego vamos a mejorar, seguro.